Buenas tardes, compañeros. ¿Logran visualizar la presentación? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. Muy bien, compañeros. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior. La clase anterior habíamos platicado sobre las obligaciones modales o las obligaciones con modalidades. El día de hoy vamos a profundizar sobre el tema y vimos una pequeña clasificación de lo que eran las condiciones. El día de hoy vamos a continuar con eso, solo que vamos a profundizar en el tema de las condiciones. Vamos a platicar sobre otra clasificación que existe sobre las condiciones, que probablemente sea una clasificación un poquito más específica, sea en relación a lo que eran las condiciones. La que abordamos en la clase anterior era un poco más genérica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre los tipos de condiciones que pueden presentarse en las obligaciones condicionales. El esquema anterior era sobre condiciones en las cuales había que realizar algo, en las que no había que realizar algo, ¿verdad? Expresas y tácitas. En este caso, de lo que vamos a platicar es de otro punto de vista, desde un punto de vista en relación al nacimiento o la suspensión del derecho. Como habíamos platicado, las obligaciones sujetas a modalidades tienen ciertas particularidades, ¿verdad? Son excepcionales, son un accidente y están integradas por la condición, el plazo y el modo. Ahora vamos a profundizar un poquito en esta clasificación en relación a las condiciones. La condición, como habíamos ya platicado, es todo acontecimiento futuro e incierto que puede modificar o extinguir una obligación. O sea, la obligación puede en determinado momento, al momento de nacer, puede ser modificada o puede ser extinguida por un acontecimiento que pacten los otorgantes, es decir, las personas que comparecen a establecer la obligación. Entonces, una vez se suscita esa situación que ellos mismos han pactado, la obligación puede extinguirse o puede modificarse. Los ejemplos que yo les ponía en la clase anterior eran, uno era de un arrendamiento y el otro era de una compraventa. El hecho de que en los arrendamientos se consigne, ahí sí que con el consentimiento de ambas partes, que si el arrendatario, es decir, quien está alquilando, o sea, quien está alquilando el bien para su uso, no paga
3 cuotas mensuales, lo que va a pasar es que lo van a sacar. Van a decir, mire, disculpe, pero ya ahí se termina el contrato. Se resuelve, se dice, por una figura jurídica, ¿verdad? Se resolvió, se va a resolver. Eso quiere decir que va a quedar sin efecto. Entonces, eso es una condición, porque probablemente la persona que está alquilando nunca se atrase. O puede ser que se atrase hasta 2 mensualidades, pero nunca llega a una tercera. Entonces, ese acontecimiento, ese presupuesto, ¿verdad? Futuro, y que es incierto porque puede cumplirse o no, se va a dar o no se va a suscitar. Entonces, con eso, lo que va a pasar es que la condición, pues, estará ahí presente como letra, no se podría decir como letra muerta, pero sí como una situación que en determinado momento puede plantearse, ¿verdad? Por eso es que se dice un acontecimiento que es a futuro y que puede ser incierto. Incierto porque puede pasar o puede pasar. Lo que hay que hacer énfasis es que la condición nunca puede ser un acontecimiento en pasado, tiene que ser a futuro. Entonces es ahí donde debemos de prestar especial atención porque es un acontecimiento que se va a suscitar, ¿verdad? Que va a pasar. Y con motivo de ese acontecimiento, entonces se va a, a modificar o se va a terminar la obligación, ¿verdad? Y no se va a cumplir porque lo que pasa es que se cumple únicamente con el pago, sino se va a extinguir porque está llegando a su fin de una manera eh, que no es la usual, ¿verdad? Que no es la normal, sino por una situación que está planteada dentro del contrato que dio origen a la obligación a través de una condición. Está condicionado, ¿verdad? Es una obligación condicional. ¿Cuáles son los tipos de obligación, compañeros, de conformidad con esta nueva clasificación de la que vamos a hablar, que es un poco más específica? Hay condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Veamos con la primera. Las condiciones suspensivas, como su mismo nombre lo indica, son aquellas que se encuentran suspendidas. O sea, el derecho está suspendido, permanece suspendido hasta que se cumple con la condición. Entonces ahí el derecho nace. Mientras tanto está suspendido. Aquí les traslado yo, dentro de la diapositiva, les traslado un ejemplo. El hecho, volvemos al ejemplo que también yo les puse en la clase anterior, en relación a que yo le decía a mi hijo, mira, si ganás Derecho Civil 3 con más de 90 puntos, te pago 1,000 quetzales. Entonces, yo no le voy a pagar los 1,000 quetzales hasta que no gane la clase de Derecho Civil 3 con más de 90 puntos. Mientras no se da esa situación, mientras él no gana la clase con más de 90 puntos, mientras no se cumple con la condición, el derecho que él tiene a que yo le dé los 1,000 quetzales está suspendido. Se encuentra suspendido. Todo el semestre. Pero al final del semestre, después del examen final,
A los días se publican las notas, tiene más de 90. Entonces ahí nace el derecho. Entonces él ya tiene el derecho, mira, te comprometiste conmigo y me ibas a dar 1000 quetzales si sacaba más de 90 en Derecho Civil 3. Entonces ahí la suspensión del derecho termina. Y como se cumplió con la condición que se le impuso, el derecho nace. Entonces ahí ya se puede cumplir, ¿verdad? Porque el derecho ya nació. Luego tenemos las condiciones resolutorias. Resolver, compañeros, resolver quiere decir terminar con algo, dejarlo ya sin efecto. Cuando se dice, mire, se resolvió el contrato, quiere decir que el contrato se quedó sin efecto. Ese vocablo se utiliza mucho al momento de que se establece que por alguna situación o circunstancia o por alguna condición, una obligación quedará sin efecto. Un ejemplo es cuando se está constituyendo una compraventa. Entonces, la compraventa es en la cual se transmite la propiedad de un bien a otra persona y ésta a su vez paga por eso. Entonces se dice, mire, si el pago por este bien no me lo realiza para tal fecha, el contrato se resolverá o queda resuelto. Por lo que las condiciones quedarán como eran antes de formularse el contrato. Entonces ahí se queda sin efecto el contrato. Se resuelve. De igual manera, se utiliza en contratos como el arrendamiento, el ejemplo que hemos venido trabajando. Si alguien dice, mire, fíjese que lo que sucede es que después de 3 mensualidades que no pague, el contrato se tendrá por resuelto. Quiere decir que se quedará sin efecto. En este caso, lo que sucede es que aquí se le llama resolutoria porque aquí el derecho no está suspendido. Aquí el derecho se encuentra vigente. Y al cumplirse con la condición, el derecho se extingue, se resuelve, es decir, ya queda sin efecto. Por eso es el nombre de condición resolutoria. Entonces, el ejemplo que yo les ponía aquí era también de un padre platicando con su hijo, ¿verdad? Diciéndole, bueno, quiero que te pongas a estudiar y ganes el examen técnico profesional o el examen privado. Entonces, mientras estás estudiando el examen, yo te voy a pagar 1000 quetzales al mes. Entonces ahí el derecho está vigente. Una vez gane el examen privado, el derecho se extingue. Ya no te voy a pagar los 1000 quetzales. Se resuelve. Entonces, eso lo que hace es que se extingue el derecho. Aquí me preguntan, si alguien pierde 2 veces el privado y no está especificado en el contrato el tiempo límite, ¿deberá continuar realizando el pago? Si no está especificado el tiempo límite, no puede
tendría que seguir pagando, el derecho no se extingue, pero la condición tiene que ser muy específica. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las obligaciones generales y las obligaciones específicas? En este caso debe de especificarse para evitar que la situación continúe de por vida o que una de las partes se vea completamente afectada. Entonces tiene que, y de hecho, así sería, pues una de las partes no diría, bueno, mire, yo no voy a estar pagando de por vida, ¿verdad? Entonces, establezcamos exactamente cuál va a ser la condición. Realmente las condiciones, fíjense compañeros, se utilizan para evitar mayores conflictos en el futuro. Pues si el contrato queda resuelto o queda sin efecto, si la obligación queda sin efecto, eso evita que en determinado momento se pueda acudir a un juicio para probar ciertas cosas, porque las mismas partes están estableciendo, están diciendo, mire, aquí ya no va a haber problema porque lo que acordamos que iba a dejar sin efecto el contrato o la obligación se cumplió. Esa condición que nosotros habíamos planteado se cumplió. En este caso, bueno, le estoy pagando a mi hijo, ¿verdad? Al mes cierta cantidad de dinero, 2,000 quetzales. Y al final pierde el examen. Puede ser que yo le diga, mira, si ganás o perdés. En este caso es muy específico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no puede ser como la pregunta estaba, es interesante, no puede continuar porque en este caso se perjudica una de las partes. Entonces las partes generalmente, o los otorgantes o las personas que comparecen, los sujetos que comparecen en la obligación, establecen condiciones muy específicas. Es por eso que yo les comentaba en la clasificación anterior cuando decía condiciones expresas, era mejor establecerlas así, no tácitamente, va, que se sobreentienda. No, tiene que ser expreso. Debe consignarse expresamente cómo se va a desarrollar la condición para evitar problemas a futuro. Entonces, ya vemos nosotros que cómo es que se van desarrollando eh, en la práctica cuando en determinado momento no se detallan ciertas cosas, como cuando vimos las obligaciones generales, ¿verdad? Porque entonces sí hay un problema, ¿verdad? Una de las partes queda en un desequilibrio en relación a la otra. Pero esto, compañeros, las condiciones es algo bien especial, porque a lo que ayudan es a que los recursos sean optimizados. Hay un ahorro de recursos ahí. Para no ir hasta un proceso judicial, establezcámoslo. Coloquemos una condición que va a afectar de tal manera que puede modificar o puede extinguir la obligación. Y aquí tenemos esta nueva clasificación, ¿verdad? Donde se extingue el derecho o se mantiene suspendido. Condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el plazo, compañeros. El plazo lo vimos de manera breve dentro de cuando abordamos las obligaciones condicionales. Y se establecía que la condición, el plazo y el modo eran accidentes.
¿Por qué accidentes? Porque realmente se suscitan de conformidad con las condiciones y circunstancias que se presenten al momento de generar una obligación, de constituir un contrato. Por eso les ponía el ejemplo yo de que es posible que dos personas soliciten un préstamo, pero las condiciones no van a ser iguales, a pesar de que se les está dando tal vez la misma cantidad de dinero. Dos personas solicitan un préstamo, cada una de 500 quetzales, pero el plazo, por ejemplo, el tiempo para pagarlo, probablemente no sea el mismo. La tasa de interés no va a ser igual. Incluso las condiciones que se pueden plantear pueden ser distintas, porque tienen que ver con las circunstancias que se presentan dentro del contrato. Veamos el artículo 1279, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Entonces, quiere decir que en ese lapso temporal se va a cumplir con la obligación. Se va a cumplir con la obligación, no se va a extinguir. No se va a cumplir porque se va a hacer de conformidad como se estableció en el contrato, de manera normal. No es como el caso que platicábamos de la condición, porque eso realmente no es una forma normal, no es el cumplimiento de la obligación. Entonces el plazo es ese periodo temporal que existe para que pueda cumplirse de manera normal con la obligación. El ejemplo, ¿verdad? El plazo finaliza 15 de junio del 2014, les puse yo aquí, pero realmente, bueno, puede ser 2024. Eso quiere decir que en esa fecha va a terminar. Supongamos que el plazo comience el 15 de junio del 2014, que sean 10 años, y que termine el 14 de junio del 2024. En ese lapso de tiempo yo puedo pagar, estar pagando, ¿verdad? De conformidad con ese plazo de tiempo, se van a constituir intereses moratorios, se van a constituir incluso multas o sanciones por atrasarse temporalmente. Pero eso sí, no puede requerirse la totalidad del cumplimiento de la obligación antes de esa fecha. Mientras esa fecha no ha llegado, o sea, mientras no se finaliza el plazo, no podrá en determinado momento exigirse el cumplimiento total de la obligación, ¿no? Deberá de ser de otra manera. Media vez el plazo no se vence, como les digo, van a entrar en vigor ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertas especificaciones, pero no va a terminar con la obligación de manera normal. Simplemente se va a requerir, pues se van a poner multas, por ejemplo, o como les decía yo, intereses moratorios, ¿verdad? Que al mes tiene que pagar tanto, pero si se pasa de tal fecha, entonces se le cobrará un porcentaje, un interés. ¿Qué tipos de plazo existen? ¿Cuál es el lapso de tiempo que puede considerarse o la división que puede plantearse en relación a esta figura? Primero, el plazo expreso. El plazo expreso
es aquel que se establece concretamente dentro del contrato, de manera clara. Entonces, fíjense que yo pudiera decir, bueno, la fecha de inicio es el 5 de mayo del 2023 y finalizará en tal fecha. Serán 60, 48, 24 meses, o pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, a partir de tal fecha. Entonces, eso es de manera expresa, se establece de manera expresa, se consigna en el contrato. Lo estoy consignando en el contrato. Plazo convencional. Convencional es el que las partes llegan a un acuerdo y lo consignan, lo determinan. Las partes determinan cuál es el plazo. En la actualidad hay algunas formas de consignar el contrato, es decir, que se establece claramente y las partes lo aceptan, pero es un poco complicado porque hay algunos acreedores que establecen que el plazo se va a iniciar a partir de la entrega de los fondos. Entonces, eso a veces eso queda más que todo dentro de las partes, ¿verdad? Porque habrá que establecer en qué momento se entregan los fondos. Pero, como les decía, si se consigna claramente en el contrato, es un plazo expreso. Convencional, cuando las partes lo establecen. Luego tenemos el plazo legal. El plazo legal, pues el que se establece en la ley. Para algunas figuras, la ley puede establecer algún plazo temporal, alguna porción de tiempo para que se cumpla. Entonces, ese plazo es el que se conoce como plazo legal. Cuando la ley establece concretamente cuándo va a establecerse o en qué momento y cuánto será el plazo. Es cuando la ley lo establece. Y por último tenemos el plazo judicial. El plazo judicial, compañeros, es cuando se establece dentro de un proceso. Se desarrolla dentro de un proceso judicial, y entonces viene el juez y dice, bueno, el plazo para que cumpla con la obligación es de tanto. Cumple con la obligación en tanto de tiempo. Entonces eso es el plazo judicial cuando el juez establece el tiempo dentro del cual se va a cumplir con la obligación. Los más comunes son el expreso y el convencional. El legal, pues obviamente la ley para algunas figuras lo establece, pero el judicial es cuando ya se tienen que ir a una situación en la cual es un juez el que va a tener que establecerlo, a un proceso, ¿verdad? Es un proceso dentro del cual el juez va a decir, bueno, entonces cúmplase la obligación dentro de tantos meses o dentro de un año o 2 años. Entonces ese es el plazo judicial. Esa es la clasificación en relación al plazo, ¿verdad? Plazo expreso, plazo convencional, plazo legal y plazo judicial. Veamos ahora el siguiente
accidente, compañeros. El modo o cargo, que lo abordamos de manera sucinta en la clase anterior. El modo o cargo es una modalidad también que afecta las obligaciones, ¿verdad? Aquí les consignaba yo que, por ejemplo, el plazo generalmente se presenta en obligaciones bilaterales, pero en este caso, el modo o cargo se desarrolla más que nada en contratos a título gratuito. Los contratos a título gratuito son las donaciones, compañeros. Las donaciones son como obsequios que se realizan, son obsequios que se desarrollan, ¿verdad? Yo voy a darle mi casa a mi papá y se la voy a donar. Entonces, quien tiene las obligaciones soy yo. Él solo va a recibir el objeto, ¿verdad? Se va a beneficiar de él. Por eso es que esta figura encaja dentro de este tipo de contratos, porque como son obsequios, ¿verdad? Son realmente situaciones en las cuales una de las personas está más comprometida que la otra, en una hay donación, perdón, hay obligaciones. Entonces, aquí se impone una circunstancia o una especie de un condicionante, un requerimiento para que pueda efectuarse ese obsequio. O sea, se pone un condicionante al regalo que se le va a dar. Y yo les ponía el ejemplo la clase pasada, ¿verdad? De que, bueno, voy a donar 500 computadoras a la biblioteca. Pero yo sí voy a imponer una condición, un condicionante, un requerimiento. ¿Y cuál es la condición? Que le pongan mi nombre a la biblioteca. Entonces se está imponiendo a la persona que se beneficia del contrato de la donación, al beneficiario se le está imponiendo una cierta circunstancia para que cumpla con una determinada obligación o que desarrolle un determinado acto, ¿verdad? Otro ejemplo siempre en relación a la biblioteca a las que yo le hablaba es que, bueno, está bien, no le ponga el nombre a la biblioteca, pero yo le doy, ya no le voy a dar 500 computadoras, sino le voy a dar 1000, pero eso sí, me levanta un monumento en mi honor. Entonces, el beneficiario, quien se va a beneficiar de eso, dirá si lo acepta o no. Esa imposición, ese cumplimiento de un acto, ese condicionante que se tiene que desarrollar. Por eso es que esta figura, este tipo de situaciones, esta figura en sí, se consigna en los contratos a título gratuito, porque es el campo propicio, porque se está beneficiando a una persona. Entonces se está beneficiando, pero entonces le impone el cumplimiento de un acto determinado. Bueno, está bien, lo voy a beneficiar, pero por favor cumpla con esto. Entonces, todo esto, en determinado momento, dirán algunos, bueno, pero entonces no es una donación pura, pero es una donación, es un contrato de título gratuito. Porque generalmente el requerimiento es en el cumplimiento de ciertas circunstancias o de cierto acto. Entonces,
Estos tres, de los que hablamos ahora de una manera un poquito más amplia, son los que constituyen los accidentes del contrato, las modalidades, ¿verdad? La condición, el plazo y el modo. El plazo se presenta casi que en todas las obligaciones. La condición es un accidente que se ha popularizado, ¿verdad? Cada vez ha sido más usual precisamente porque el cumplimiento de ciertas circunstancias provoca que haya un ahorro en recursos, ¿verdad? Ya no vamos a ir ya no vamos a ir a un juzgado a dilucidar nuestra situación, sino que vamos a establecerlo previamente, ¿verdad? Sino que previamente se va a desarrollar. Y por último tenemos el modo o cargo, ¿verdad? Que se presenta en los contratos a título gratuito, en las donaciones. Como son obsequios, entonces el beneficiario se ve afectado por la imposición del cumplimiento de un determinado acto. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? La compañera Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí, compañera. ¿Un derecho suspendido puede pasar a ser una condición resolutoria, licenciado? El derecho suspendido. El derecho suspendido no podría ser una condición resolutoria porque hay un condicionante para que nazca la vida. Entonces, si no nace a la vida, la obligación en sí o no se cumplió o también no nació a la vida. Por eso es que son distintas, porque en una el derecho sí está vigente, que es en la resolutoria, ¿verdad? Ahí se encuentra vigente. Y se resuelve y se extingue el derecho, ya no existe. En cambio, en la suspensiva, lo que va a pasar es que si el derecho no nace a la vida jurídica, la obligación nunca nació, o simplemente se deja sin efecto una parte de las situaciones que se está cumpliendo, porque realmente la primera parte habrá que ver si se cumple. Eso se hace porque ahí el derecho ya no nace, eso se hace para obligar a una de las partes a que cumpla forzosamente con la obligación y se vea beneficiada. Pero si no se hace de esa manera, el beneficio no va a llegar. Y la obligación nunca nació a la vida jurídica, porque ya no se dieron las situaciones o las circunstancias concretas para que naciera. El ejemplo que yo les ponía, mira, si sacas 90, más de 90 puntos, le digo yo a mi hijo, en Derecho Civil 3, bueno, entonces te voy a pagar 1,000 quetzales. Pero en este caso se desarrolló todo, prácticamente se desarrolló todo el proceso de la obligación, pero no se llegó a la meta o a la expectativa que se tenía. Entonces ahí el derecho no nació. Pero sin embargo una parte sí se desarrolló. En cambio la otra simplemente se deja sin efecto. Se deja sin efecto porque el derecho está vigente, ya inició su vida y de repente termina, porque se cumple. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, licenciado. Otra pregunta. Sí, a ver, dígame. Cuando el arrendamiento, o sea, el plazo es de 3 meses para pagar, pero una persona lleva 2 meses sin el pago, ¿eso no se trataría de un derecho suspendido, licenciado? Mire, no le entiendo muy bien. Usted me está comentando que era el ejemplo que habíamos puesto, ¿verdad? Que
que tenía 3 meses para pagar, y si el tercero no pagaba, se tenía por resuelto. Ahora usted me dice, me pregunta, que al segundo mes es un derecho suspendido. Sí, licenciado. Fíjese que lo que pasa es que ahí la condición es muy explícita, o sea, por eso les comentaba yo que en la clasificación de las condiciones que vimos en la clase pasada, había una que hablaba sobre las condiciones expresas y las condiciones tácitas. Las condiciones tácitas casi no se utilizan, y yo en lo personal no las recomendaría. La condición tiene que ser expresa. En este caso, la condición establece que si a los 3 meses se deja sin efecto, no paga la persona, es decir, no cumple con la obligación, entonces se deja sin efecto, se resuelve. Pero no puede estar suspendido porque la condición es muy expresa en ese sentido. La condición dice, bueno, mire, es hasta el tercer mes. Entonces, mientras tanto, no ha pasado nada. Simplemente está transcurriendo la condición que se colocó. O sea, mientras eso, lo que dice la condición es que hasta el tercer mes se quedará sin efecto. Mientras tanto, no hay ninguna situación, no es un derecho suspendido. No, simplemente en este caso se va a resolver al último mes, porque así lo establece la condición. Entonces la condición es expresa en ese sentido. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden, compañera. A ver, la compañera Mayra Vega de Hernández. Compañera, es que veo que tiene levantada la mano, pero no se pronuncia. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, licenciado, gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, Perdón, licenciado, se había activado, disculpe. Perdón, se me había activado, disculpe. No se preocupe, compañera. Bueno, entonces, compañeros, dejamos la clase hasta aquí el día de hoy y continuamos nosotros el día martes. Estaba yo viendo y alguien me estaba comentando que sus exámenes finales comienzan a partir del 18 de mayo. Entonces, en los días subsiguientes, yo les voy a entregar el nuevo cuestionario, compañeros, para que ustedes pues contesten las preguntas junto con las diapositivas y con las clases que subimos ya grabadas. Entonces, en estas próximas clases yo ya les voy a dar el nuevo cuestionario, compañeros. Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche, compañeros, que descansen este fin de semana y nos vemos el día martes. Miren, el día martes, compañeros, de todas maneras yo lo voy a trasladar por los grupos de WhatsApp para recordárselos. El día martes, si no estoy mal, va a ser a las 5, va a ser antes de la clase. 5 o 4:30 va a ser el examen extemporáneo de Civil 3, compañeros, para las personas que se van a examinar en examen extemporáneo. Entonces, compañeros, nuevamente, que pasen ustedes una feliz noche. Dios me los bendiga. Nos vemos el día martes en esta misma vía virtual. Feliz noche, compañeros. Gracias, Liz. Feliz Feliz noche. noche. Feliz